Soy dueña de mi energía y como tal me responsabilizo de ella en todo momento. Bienvenida, querida diosa, a este nuevo capítulo del podcast. En este capítulo vamos a hablar de la energía, de mantener equilibrada esta energía tanto femenina como masculina. Todo el mundo tenemos ambas energías, no tiene nada que ver que seas mujer o que seas hombre para determinar si tienes o no tienes este tipo de energía. Todos tenemos ambas y en muchas ocasiones las mantenemos descompensadas. Cuando tenemos la maestría de saber detectar a qué se refiere cada una de esas energías y cómo ir volcándolas dentro de nuestros proyectos, nuestra vida cambia por completo, tanto en nuestro día a día como en nuestros proyectos empresariales o personales. A día de hoy, las mujeres son las que más emprenden y, sin embargo, son las que más proyectos dejan a medias, las que más proyectos abandonan sin que lleguen a ese fin que se han propuesto o a tener un éxito y que puedan llegar a ser rentables. Y en la gran mayoría de los casos es precisamente por esto. Es porque hay una descompensación entre la energía femenina y la energía masculina. Nos hemos adentrado en una era en la que nos hemos polarizado por completo, no sabemos tener un punto intermedio. Hemos pasado de que las mujeres, pues el entorno laboral que teníamos no era el más favorecedor, ahora a polarizarnos y querer tener exactamente lo mismo que tiene un hombre. Y no me refiero a las condiciones laborales, que obviamente todo el mundo tiene que tener las mismas condiciones laborales independientemente del sexo, sino también las funciones que ejercemos dentro de ellos. Hemos pasado a querer estar siempre envueltas de una energía masculina, de una energía de empuje, de desgaste, sin tener en cuenta la otra, que además por tendencia nosotras tendemos a necesitarla mucho más que un hombre. Y nos hemos desconectado completamente de nuestra esencia y de nuestro ser, de esa energía femenina que nos invita a la calma, al relax, al escucharnos, al mimarnos, a la explosión de creatividad, de organización. Y hemos pasado a esta de ir a por todo, ser como un toro, ser como un ñu y accionar de forma constante. El otro día escuchaba en redes sociales el término de maternar a tu proyecto y me pareció una comparativa muy buena porque si utilizamos esto como comparativa, ¿no? Si lo utilizamos como referencia, una madre jamás dejaría a un niño abandonado o jamás lo dejaría sin cambiar el pañal o sin atenderle. Y sin embargo, nosotras en nuestros proyectos vamos muchas veces dejándolo de lado, vamos muchas veces sin atenderlo, incluso sin atendernos a nosotras mismas, que cuando trabajamos en proyectos personales, realmente nuestro proyecto parte de nosotras, independientemente de lo que estemos vendiendo ahí fuera, y más sobre todo cuando hablas de trabajar tu marca personal, independientemente de lo que estés vendiendo a través de ti, nuestro principal proyecto, nuestra principal fuente somos nosotras, y la mayoría de las veces nos dejamos de lado, nos descuidamos y no nos atendemos durante muchísimo, muchísimo tiempo. La energía femenina es esta parte del cuidado, de la atención, de la protección, del amor, y que es vital para que el proyecto en sí salga adelante. No podemos dejarla de lado, no podemos abandonarla. Tiene que haber tanto una energía masculina como una energía femenina, tanto en nuestro día a día, y la invitación que quiero hacer hoy a través de este podcast es que no solamente lo traspolemos a nuestros proyectos, sino que lo traspolemos a nuestro día a día. O sea, a lo largo del día, en diferentes acciones necesitamos estar vibrando en una energía masculina y en otras acciones necesitamos estar vibrando en una energía femenina. Y realmente hay formas de conectar con esa energía, o bien masculina o bien femenina. Yo lo utilizo y lo identifico
y soy como creadora de esa energía femenina o masculina a lo largo de mi día, sabiendo cuál es la acción que tengo previa. Siempre esto con una previa organización, ya sabéis que soy como muy cuadriculada con esto de la organización, pero en el momento que tú ya sabes qué es lo que te toca durante el día, o sea, por ejemplo, ahora me tocaba grabar el podcast, yo ya sé en qué energía tengo que estar para grabar el podcast. Sobre todo también teniendo muy claro cuál es mi marca personal y qué quiero transmitir y qué estoy transmitiendo. Yo los podcasts, por ejemplo, los grabo desde una energía muy femenina, desde cuidar, proteger, porque realmente estoy como maternando a toda la que hay detrás que está pasando por ese duelo, por ese momento, por esa descompensación de energía. Entonces tiendo a hacerlo desde esa energía femenina y me preparo para ello. Preparo un ritual previo que me conecta con esa energía femenina. Muchas veces no sabemos identificar cuál es la energía femenina y cuál es la energía masculina, o si estoy descompensada en una energía femenina o estoy descompensada en una energía masculina. Y hay diferentes indicaciones que te dicen si estás desconectada de tu energía femenina o desconectada de tu energía masculina. Te he hecho como una recopilación de 5 señales de cada una de ellas. En la energía femenina, si estás desconectada de ella, las señales o los síntomas que puedes tener es que te puede la procrastinación, te cuesta muchísimo sentarte a hacer cualquier tarea. Estás siempre como dándole vueltas, estás rondando en esta parte de la inseguridad en el proyecto, inseguridad en ti misma, inseguridad en las acciones. Esto quiere decir cuando estamos como muy en energía femenina y tenemos descompensada la masculina, ¿vale? Planificas muchísimo, te pasas todo el tiempo planificando, pero no llevas a la acción, no ejecutas casi nunca, siempre te aparece esa procrastinación, te aparecen un millón de tareas. No sé si os ha pasado esto de, ay, tengo que grabar el podcast. Bueno, voy a limpiar primero la casa. Voy a hacer la cama. Venga, me voy a dejar preparado ya la comida porque así ya luego me siento y voy a estar grabando X horas. Eso es procrastinación pura y dura. Además es procrastinación activa. El hacer otro tipo de actividades para no sentirte mal por no estar haciendo la que realmente tienes escrita y tienes planificada que vas a hacer. Inviertes la mayor parte de tu tiempo en cosas que son creativas y te alejas por completo de la ejecución. O sea, inviertes mucho tiempo en tengo que crear una landing, voy a ver qué colores pongo de fondo en la página, voy a ver qué títulos, ay claro, pero es que la tipografía, voy a diseñar el logo, todo lo que tiene que ver con parte creativa, que además tiendes como a procrastinar yéndote a esa parte, es una de las señales de que tu energía femenina está liderándote y tienes de lado completamente la energía masculina. Y luego, otra de las señales que es difícil de detectar, tienes que estar en una escucha activa constante de ti misma, pero que en el momento que la identificas y que te ves como en tercera persona y sabes ver hasta qué punto estás envuelta en eso, es la necesidad constante de aprobación y la necesidad constante de consultar cualquier cosa. Y hay veces que tendemos a hacer esto de una forma muy sutil, porque hay veces que no preguntamos directamente, oye, he pensado esto, ¿qué te parece? Sino que sencillamente contamos lo que queremos hacer y nos callamos. Y esperamos la respuesta del otro, sin decirle directamente, quiero tu opinión, pero ya sabemos que por tendencia el ser humano tiende a dar la opinión sin que nadie se la pida. Entonces, muchas veces contamos qué proyecto o qué idea nos ha venido a la mente, sin ni siquiera pedir esa opinión, pero detrás de contar eso siempre se encierra a ver qué me dicen, a ver cómo lo ve la sociedad, porque dependiendo del feedback que tenga, lo desarrollo o no lo desarrollo. Apartarnos de todo eso, hacernos responsables de que nuestros errores y nuestros aciertos son nuestros, que depositar en la opinión de los demás cualquier acción que hagamos nos aleja por completo de la evolución y de la responsabilidad de nuestras vidas. O sea, solamente aprendemos, solamente trascendemos, solamente evolucionamos a través de los errores o de los aciertos. Y detrás de un error o un acierto hay una acción, y hay una acción siempre tomada desde una voluntad propia. Porque si nos dejamos llevar por esta influencia de lo que puedan decir los demás,
Siempre podremos decir que si ha salido mal es porque fulanito o menganita me dijo que lo hiciera de esa manera. Este mes de agosto, en la membresía, vamos a empezar el training de quitarnos el miedo ante la cámara y de aprender a editar. Detrás de todo este miedo de exponernos ante la cámara está exactamente esto: la descompensación de la energía femenina, el miedo al que dirán, el no sentirte válida, el no sentirte aprobada, el juicio. Entonces hay un trabajo que además conecta mucho con lo que hemos hablado en podcasts anteriores, que es un poco las creencias que hay tras los miedos, y hay que conectarlo también con la parte de las heridas de la infancia. Hay como un trabajo de introspección que es por el que vamos a empezar en la membresía el día 2 de agosto, pero tenemos que ver siempre las situaciones como con total perspectiva y sobre todo contarnos la verdad. Es vital que nos contemos la verdad, que dejemos de echar la culpa fuera al entorno y a los demás, y que veamos, ok, todo lo que pase es responsabilidad nuestra. Entonces, ok, ¿qué podría haber hecho para que esto saliese mejor? ¿Cómo podría haber dicho para que esto saliese mejor? Pero todo que recaiga en ti. Para poder crecer y evolucionar, todo debe de caer en ti. Volviendo al miedo a la cámara. ¿Por qué tengo miedo a la cámara? ¿Qué es lo que me preocupa de lo que hay detrás de grabarme? El juicio, ok, ¿qué beneficios tengo detrás de no exponerme y evitar el juicio? Cuando descubres todo eso, al final se destruye ese miedo, o al menos llegas a ese punto de intermedio en el que sales del victimismo, en el que sales del, ay, es que me van a juzgar, es que van a hablar mal de mí, es que no sé cómo no sé cómo puedo yo estar hablando de esto. Entonces sales de esa parte de victimismo y te cuentas la verdad. Dices, ok, realmente esto lo estoy haciendo porque si no grabo, evito de exponerme al juicio y por tanto evito de sufrir. Pero es que siempre hay otra cara de la moneda. Es que el que tú no estés compartiendo ese vídeo, esa información que tienes dentro de ti, estás haciendo que haya personas ahí fuera que no puedan evolucionar, que no puedan crecer, que no puedan transitar esa etapa de su vida con menor dolor gracias a tu consejo. Pero el egoísmo y el ego hay veces que puede con nosotras y que no sabemos mirarlo cara a cara. En cuanto a la energía masculina, ¿cómo detectar cuando estamos descompensadas y cuando nos está abordando esa energía masculina y estamos dejando de lado la femenina? Es que no escuchamos a nuestro cuerpo y trabajamos hasta agotarnos. Creas sin ningún tipo ni de organización ni de estrategia, solamente te enfocas en la ejecución, hacer, y te metes en esta de sencillamente por estar haciendo te sientes bien, cuando no hay ni una estructura, no hay una estrategia. Al final los proyectos no dejan de ser eso, son proyectos, y como tal necesitan una estrategia, necesitan una conversión, necesitas comunicación, que sea una comunicación también estratégica. No dejan de ser proyectos y tenemos que verlo como tal. No sirve de nada que ejecutemos sin que haya detrás una organización, sin que haya detrás una estructura clara. ¿Crees que solo lo puedes hacer todo? Esto de pedir ayuda, cuando estamos decantadas en una energía masculina, esto de pedir ayuda nos cuesta muchísimo. O sea, fíjate que es todo lo contrario a la energía femenina, ¿no? En la energía femenina preguntamos constantemente por todo, y sin embargo, cuando estamos descompensadas de la energía masculina, cuando nos está abordando, no preguntamos, no pedimos ayuda, no buscamos colaboración, lo queremos hacer todo constante. Es como si tuvieses colgado a la espalda una mochila de 30 kilos y estuvieses subiendo tú sola la ladera de una montaña sin solicitar ayuda de nadie. A pesar de que la tengas alrededor, que tengas cientos de personas que te puedan ayudar a subir esa ladera, a repartir ese peso, nos empeñamos en subirla contra viento y marea, a pesar de que eso nos cueste la salud, nos cueste el desconectarnos del cuerpo, nos cueste un cansancio extremo, incluso quitarnos horas de disfrute y de descanso junto con nuestra familia. No pides jamás ayuda ni preguntas al entorno ni a tu cliente. Lo que decía antes es que no solo no pides ayuda, sino es que no le preguntas. O sea,
ni siquiera tu cliente. Es como, quiero hacer esto y lo hago, independientemente de que sea lo que el cliente necesita o no necesita, cuando realmente es el cliente el que manda. Pero como estamos envueltas en la ejecución constante, no nos paramos a observar desde esa tercera persona y ver y preguntar qué es lo que necesita realmente la gente de mí, en lugar de dar lo que a mí me dé la gana, en lugar de estar creando contenido o estar creando formaciones o productos o servicios, da igual qué es lo que estés entregando, sin ningún sentido, sin preguntar sencillamente por tu único criterio. Tiene que haber una compensación siempre. No que nos influya al 100% la opinión de los demás, pero que haya un equilibrio entre lo que tú quieres hacer, lo que a ti te nace hacer, lo que la gente necesita, el que puedas pedir ayuda y que las tareas que más te pesen, que más te cueste hacer, no tienes por qué hacerlas tú, puedes buscar ayuda, puedes buscar la forma de hacerlo. Y uno de los primeros capítulos que había en este podcast justamente hablamos de eso, de cómo podíamos contratar equipo y cómo podíamos repartir ese peso. Incluso dentro de la membresía os dejé un caso práctico de cómo contratar equipo, de cuáles son las plataformas para poder hacerlo sin que nos cueste muchísimo dinero, porque es muy asequible hoy en día a través de las redes sociales poder contratar equipo. Así que vamos a dejar de hacer las cosas solas, vamos a dejar de creernos toros y tirar hasta la cima solas, porque no hay necesidad de nada de eso. Otra de las señales es que tendemos a creer que solamente la recompensa, que solamente el éxito está tras el esfuerzo y el sacrificio constante. Creemos que si no trabajamos duro, que si no nos esforzamos a nivel físico, a nivel mental, no va a haber una recompensa, y estamos todo el tiempo en esa energía. Está claro que nadie regala nada y que siempre tiene que haber trabajo detrás, siempre tiene que haber esfuerzo, siempre tiene que haber dedicación, horas, pero no hasta el punto de dejarnos de lado, de olvidarnos, de enfermar. Tiene que haber ese equilibrio. Hay muchas formas de trabajar duro, hay muchas formas de sacrificarnos en nuestros proyectos sin que exista la necesidad de que siempre seamos nosotras las que nos sacrificamos o que siempre seamos nosotras las que trabajamos duro. El rodearte de personas y rodearte de equipo que te eche una mano y que te quite peso es el mejor consejo que te puedo dar. O sea, si yo ahora empezase desde cero, me hubiese encantado que alguien me hubiese dicho precisamente esto: no tienes la necesidad de aprenderlo todo. Puedes contratar a personas que lo hagan por ti y realmente es más el desconocimiento de cómo hacerlo que realmente luego lo que te cuesta. Entonces, busca la manera de cómo contratar personas, busca la manera y aprende los sistemas, las herramientas que hay para contratar equipo y que realmente económicamente lo puedas permitir y que te ayuden a llevar ese peso. Como decía, ambas energías deben de fluctuar no solamente en la vida, o sea, no solamente en los proyectos, sino también en la vida. Y hay muchas formas de hacerlo, pero primero debemos de detectar bien cuál de las dos energías es la que más descompensada tengo, hacia cuál de las dos yo me estoy moviendo, y también saber identificar no solo a nivel genérico en cuál de las dos me estoy moviendo, sino en qué tareas específicas me estoy moviendo en esta energía. Es decir, lo que os decía, ¿no? Si, por ejemplo, ahora, a la hora de grabar un podcast, yo tengo que grabar un podcast y previamente no ha habido unas anotaciones, yo siempre me hago como unas anotaciones, un check de las cositas que no quiero que se me olviden. Si yo me siento a grabar y solamente tengo el título y no tengo como ese check de cosas importantes, simplemente estoy ejecutando, haciendo y estoy en esta energía masculina sin tener en cuenta esta energía femenina, que también es necesaria. Es necesaria para que el mensaje llegue, para que realmente sea transformador para la persona que te está escuchando, para que realmente también tenga una comunicación estratégica y que pueda no solo aportar más al cliente, sino también aportar más a tu proyecto. Si nos sentamos a hablar sin ningún sentido y dejamos de lado la estrategia, nos adentramos en esa energía masculina y quizá el resto del día estamos en una energía femenina, pero a la hora de desarrollar esa acción, a la hora de desarrollar ese podcast, te estás moviendo en una energía masculina y no estás compensando. Entonces hay que saber ver en
qué energía y en qué momento estamos en cada una de las acciones. Es el trabajo que se va a hacer dentro de la membresía como extensión de este podcast, el saber identificar cómo estoy en cada una de las áreas y también que tengamos herramientas para cómo salir o cómo compensar esas energías. Y no solamente en el día a día, sino que como lo hago y el trabajo que haremos dentro de la membresía será estructurar esos 3 meses de trabajo a grosso modo, pero esos 3 meses en los que veamos con claridad en esa estructura, en esa organización, desde esa energía femenina, cuáles son las tareas que tenemos que hacer en este trimestre y cómo debo de tener la energía, dónde debo depositar esta energía femenina, esta energía masculina y cuáles son esas herramientas que voy a utilizar. Por ejemplo, yo lo que hago para conectar con mi energía femenina, si necesito hacer algún tipo de acción, como puede ser grabar el podcast, y quiero conectarme con esa energía femenina, lo que suelo hacer es, o bien me pongo música, o medito, o bailo con la música. Elijo siempre canciones que me conecten con esa energía con la que quiero trabajar y me posiciono, me autorregulo la energía, porque sé que la quiero grabar desde esa energía femenina. Si por el contrario yo quiero estar más conectada con la energía masculina porque para esa actividad yo necesito estar conectada con esa parte de accionar casi sin pensar y sin que me importe nada de lo que pase, ¿no? Sencillamente accionar, conectarme con la energía masculina, lo que tiendo a hacer es entrenar. Entrenamientos funcionales, sé que esta tarea, y esto también entra mucho en la escucha de cada uno, saber qué es lo que tiendo. Pues si, por ejemplo, a mí me cuesta ponerme a organizar o ponerme a escribir el guión de los podcasts, sé que ahí necesito tener una energía masculina, porque es una tarea que a mí me cuesta hacerla. Así que me preparo para esa acción equilibrando y posicionándome en esa energía masculina. Quizá no es tu caso y de ahí que sea tan importante este ejercicio previo que vamos a hacer en la membresía de autorreconocernos y saber cuáles son las tareas que a nosotras nos cuesta más y en qué energía debemos de posicionarnos para llevarlas a cabo. Es súper importante que nos conozcamos a nosotras mismas, que dejemos de creer estas fórmulas genéricas a nivel social y que nos creemos nuestras propias fórmulas, porque cada una somos totalmente diferentes y cada una tendemos a tirar más hacia una de las energías y también dependiendo del punto de la vida en la que estemos. No es que siempre estemos en energía masculina o en energía femenina, sino que de repente aparecen situaciones en la vida en la que sin darnos cuenta nos hemos posicionado más en una energía masculina porque quizá necesitábamos abordarlas desde ese punto. Y está genial, pero vamos a identificar hasta qué punto esa energía masculina nos está haciendo bien y hasta qué punto esa energía masculina me está llevando al agotamiento, me está llevando a no escuchar mi cuerpo, a faltarme el respeto y a dejarme de lado. Porque entonces, si llego a ese punto, ya no me está haciendo bien esa energía masculina. Debo de buscar cómo compensarla y conectar más con mi energía femenina. Querida diosa, espero que te haya servido este podcast, espero que te haya servido el cómo yo me regulo la energía, el identificar también cuándo estamos en energía femenina y cuándo estamos en energía masculina. Y espero también que disfrutes muchísimo de ese ejercicio de la membresía y que disfrutes de esa planificación y organización a nivel trimestral en tu proyecto compensando esas 2 energías. Te mando un abrazote enorme y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.